Mensajero Internacional presenta el curso de Quebrantando la Intimidación. Un curso de 8 partes para ayudarte a descubrir la raíz de la intimidación y ser libre de ella. La intimidación puede paralizarte en el mundo espiritual, causándote que honres más al temor que a Dios. Y John también nos inspira para que seamos valientes en cuanto a la verdad. Sesión número 4, el espíritu de la intimidación, parte 2. ¡Aleluya! Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias por el privilegio de ser tus hijos. Ahora, Espíritu Santo, alimentanos la palabra de Dios una vez más. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Wow, a mí me gusta predicar aquí porque es una iglesia hambrienta. Puede tomar asiento. Esa es la sesión número 4 de Quebrantando la Intimidación. ¿Están aprendiendo algo? Claro que sí, yo estoy aprendiendo. Ahora quiero que abran su Biblia en 1 Samuel, capítulo 3. Y le voy a leer algo mientras hacen eso. La intimidación nos paraliza a nosotros en el campo espiritual. Piénsalo bien, lo voy a repetir. La intimidación nos paraliza en el campo espiritual. ¿Te recuerdas lo que le pasó a Elías? ¿Verdad? Lo que me pasó a mí también en esa plataforma de la iglesia, ¿verdad? Frecuentemente nos causa a comprometer las cosas que nosotros sabemos que son verdad. Y eso es donde la cosa se pone un poco más seria. Nos causa a permitir o tolerar, digan ustedes tolerar, nos causa que permitamos o toleremos lo que nosotros en otras circunstancias no hubiésemos permitido. Del hombre de quien quiero hablar ahora es Elí. Elí es el juez número 15 y es el sumo sacerdote número 7 de Israel y juzgó sobre Israel por 40 años y tenía 2 líderes en su staff y eran sus propios hijos y su nombre eran Ofni y Fineas. Y la atmósfera espiritual de Israel bajo el liderazgo de Elí fue a un lugar bien malo, porque vamos a ver 1 Samuel capítulo 3. Dice, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Wow, eso es algo increíble. La palabra de Jehová escaseaba. Ahora, míreme bien, ¿qué significa que era escasa? Si se dice hoy día esa misma frase, no es que no tenemos suficientes Biblias, sino que la palabra de Dios no está fluyendo. Recuerde que Jesús dice que el hombre no vivirá solamente de pan, sino de la palabra que procede de la boca de Dios. No significa que guardamos nuestra Biblia, sino que vemos qué es lo que Dios está diciendo a través de sus Biblias. Y tampoco había un entendimiento, visión frecuente, y no podemos tener una vida sin visión o revelación. Jesús le dijo, Pedro, tú eres un hombre bendecido porque carne y sangre no te les reveló, sino mi Padre te los reveló. Así que la atmósfera de la iglesia en los días de Elí es que la palabra del Señor escasea y la revelación o las visiones no son frecuentes. Y eso es un lugar miserable porque tus vidas se salen de curso, especialmente en el Antiguo Testamento, que su espíritu no estaba conectado con Dios. ¿Está conmigo? ¿Entiende lo que digo? Ahora mi pregunta es, ¿por qué era que la palabra del Señor escaseaba bajo el liderazgo de Elí? La respuesta se encuentra en 1 Samuel, versículo 22. Pues Elí era muy viejo y oía todas las cosas que sus hijos hacían con todo Israel. Diga usted, todo Israel. Y cómo dormía con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Wow, ¿estás entendiendo lo que esto nos dice? Esos hombres tienen 2 maldades terribles. La primera maldad que le hicieron a Israel fue en el área de las ofrendas. Tomaban la ofrenda por manipulación y ellos causaron que la gente odiaba la ofrenda y el templo. Literalmente obligaban a la gente a darle la carne o se la quitaban si no se la daba. Y la segunda cosa que hacían es que se estaban acostando, es decir, estaban adulterando con las mujeres que venían a la puerta del templo del tabernáculo. ¿Tú entiendes el concepto de la puerta del tabernáculo? Eso es básicamente metros de la presencia de Dios. No tienen ningún temor de Dios, obligando a la gente a quitarle las ofrendas y acostándose con mujer en el templo. Eso es algo espantoso. ¿Está conmigo? Elí sabía lo que sus hijos estaban haciendo y tú sabes lo que él hace. No los quita de su lugar de liderazgo, sino que le da una palabra débil. 1 Samuel 2, 23 y 24 y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová.
Ahora, debió quitarlos de su posición que tenían. No puedes tener a líderes de esta forma que están pecando y mantenerlos haciendo su oficio. ¿Están conmigo? Elí estaba intimidado por sus propios hijos. Un profeta viene a Elí y le dice lo siguiente en el versículo 29 y 30 del capítulo 2. Dice, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas del pueblo de Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca tal haga, porque yo honraré a los que honran y despreciaré a los que me han tenido en poco. ¿Qué significa honrar? Significa tener valor, significa tener respeto. Elí tenía más honra por sus hijos que lo que tenía por Dios. Escúchame con cuidado y escribe lo que te voy a decir. Una persona intimidada honra más lo que teme que lo que desea honrar a Dios. Lo voy a decir una vez más. Una persona intimidada honra más a lo que teme que lo que honra a Dios. Dándose cuenta o no, esa persona se somete a lo que le está intimidando. Más adelante Dios habla a través de Samuel, el profeta joven. La primera vez que Dios le habla a Samuel, mira lo que sucede en el capítulo 3, versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Eso es lo que dice Dios a través de este joven. Así que miren, la palabra del Señor era escasa. ¿Por qué? Porque Elí rindió su lugar de autoridad por la intimidación que sentía por sus propios hijos. Él honraba a ellos más de lo que honraba a Dios y la palabra de Dios escaseó. Déjame decirte esto, muchos pastores están intimidados por su propia gente. La atmósfera de la iglesia es similar a lo que usted está viendo. No hay nueva revelación. Hay predicación y alabanza de adoración, pero realmente no hay revelación. El pastor prepara el mensaje con cuidado para no ofender a la gente. O se va al otro extremo, que se comienza a maltratar a la gente, a golpearlo para esconder su propia intimidación e inseguridad. ¿Está conmigo? ¿Ok? En 1990 yo ministré en una iglesia en la parte sur de los Estados Unidos. En 1990 mi esposa y yo comenzamos el ministerio. Y yo recuerdo que fui a esta iglesia, tal vez unos 200, 300 personas. Y yo recuerdo que yo prediqué un domingo en la mañana. Nunca se me va a olvidar. Yo siento como que mis palabras están saliendo como a 2 metros y regresan hacia mí sin ninguna cosa buena. Literalmente yo estoy predicando y las palabras me están golpeando en la cara. Ahora, yo no entiendo lo que pasa. Es como que yo le esté predicando como a 1 metro de una pared y las palabras están rebotando y golpeándome. Hay un terrible, todo el mundo está seco. No podía creerlo, es decir, la resistencia que había. No podía entender lo que estaba pasando porque yo tuve una conversación con el pastor en la mañana y realmente era un hombre muy caballeroso. El pastor tenía como unos 50 años, un hombre caballeroso, humilde, bien educado. Y su hijo que dirigía el avance de oración era igual. Su hijo era un hombre de Dios, muy educado, muy buena gente y conocía a su esposa. Y era una mujer muy decente, muy educada. Y yo les decía, ¿qué pasa? Así que vamos al almuerzo ese día. Estamos al finalizar. Y el pastor me dice, yo quiero preguntarte algo. Y le digo, claro que sí, lo que sea, dígame. Y él me dijo, John, tengo una situación que necesito un consejo. Yo tengo un líder en mi iglesia y es mi director de ujieres. Y él me dijo, él y su esposa estaban casados y luego se divorciaron. Él se sienta en un lado de la iglesia y en el otro lado de la iglesia. Y luego él comenzó a salir con una muchacha más joven en la iglesia. Y luego esa muchacha se mudó para vivir con él. Y él me preguntó, ¿qué tengo que hacer? Y yo, como con cara de que no le creía, le pregunté, ¿tú me estás diciendo que todavía está en la iglesia? Y él dijo, ¿él todavía está en liderazgo? ¿Todavía está en liderazgo? Sí. ¿En la iglesia? Sí. Y yo dije, wow, tenemos que conversar inmediatamente. Así que él y su esposa entramos en el carro y comenzamos a hablar por 1 hora. Y yo le dije, Pablo le escribió a la iglesia de los Corintios y le dijo, tú tienes un hombre en la iglesia que está pecando al dormir o tener relaciones con su madrastra. Y tú sabes lo que Pablo dijo en el versículo 2. Pero no estás entristecido, sino que estás orgulloso. ¿Sabe qué significa orgulloso? Lleno de orgullo. Pablo le escribió a esa iglesia y le dijo, ustedes todos están llenos de orgullo. El pastor me pregunta, ¿por qué?
La razón por la que Pablo dijo que tenían orgullo es porque ya dijo, si un hombre se dice ser cristiano, es decir, no estamos hablando de gente que no son cristiana, estamos hablando de un hombre que dice ser de sí mismo que es servidor de Cristo y está viviendo en inmoralidad por su propia voluntad. Dios dice, sáquenlo. Y esa es la palabra de Dios, ¿ok? Sáquenlo de su compañerismo. Y lo que sucede es que Pablo dice que esta iglesia está llena de pecado, es porque ellos pensaban que podían amar a esta persona hasta que esa persona saliera de su pecado. Así que ellos estaban diciendo que su sabiduría personal era mucho mayor que la sabiduría de Dios. Así que Pablo viene y les dice, ustedes todos están llenos de orgullo. Miren el versículo 8, 1 Corintios 5, 8 es una versión en inglés. Primera de Corintios 5, ustedes pueden ver el versículo 2 que dice, ustedes están orgullosos de sí mismos, ¿por qué no han quitado ese hombre de su compañerismo? ¿Están viendo esto? Y dice aquí, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que si un poco de levadura leuda toda la mesa? Limpiaos pues de toda vieja levadura y poner una nueva masa, es decir, del pecado que había en medio de ellos. Y él no está hablando de gente que no son creyentes, porque las iglesias deberían tener muchos no creyentes en medio de ellos. ¿Por qué? Porque son gente que viene y dice, yo quiero conocer más de Cristo, yo quiero aprender de eso. Y claro, luego se van a convertir. Ahora van, aprenden, tal vez pasan una clase de membresía y son un hermano en Cristo, inmediatamente se salvan. Se establecen en esa iglesia local luego de que están ahí. Pero Pablo no está hablando acerca de esas personas, él está hablando acerca de un hermano en la iglesia. Él es un hermano. Es una persona que ha orado para recibir a Cristo y está viviendo en inmoralidad. Si tú lo permites en tu iglesia, que siga pecando de esa manera, se va a regar por toda la iglesia, porque él dijo que es como levadura. Y es como levadura. Si la levadura tú lo pones en la masa cuando haces pan y esa masa se riega y se pone en toda la masa. Una mejor forma de decirlo, si Pablo estuviese vivo, es cáncer. Si el cáncer no se controla en el cuerpo humano, va a llenar todo el cuerpo humano con sus células malignas. Y Pablo está diciendo, si tú no sacas a esas personas de la iglesia, esa persona se va a regar en toda la iglesia. Y el pastor se puso blanco. Su esposa se puso blanca. Y dijeron, yo no sé cómo, a mí esto no me gusta. Y yo le dije, escucha, Dios no te ha llamado solamente a alimentarlos. El pastor ha sido llamado para alimentar y proteger. Estás entendiendo que estás poniendo a toda tu gente en riesgo porque estás permitiendo que ese hombre peque a libre voluntad. Y me miraron y me dijeron, yo no sé si yo quiero estar en el ministerio entonces. Te gusta alimentarlo, pero no te gusta corregirlo. Yo le dije, se va a revelar en todas las áreas de tu iglesia. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Tenemos problemas de rebeldía con todos nuestros líderes, especialmente en el equipo de alabanza y adoración. Así que yo le ministré. Esa noche yo le ministré a ellos y luego el pastor esa noche le habló a ese señor esa misma noche. Y el hombre eventualmente se arrepintió y le dijo a la novia que se fuera de la casa. Así que hubo restauración. Pero fue a la iglesia esa noche y comencé a predicar. Y de repente, esa noche estoy predicando, un hombre se pone de pie y comienza a dar una palabra profética en medio de mi mensaje, una palabra profética. Y estoy en shock. Y yo le dije, Señor, deténgase, él sigue predicando. Yo le dije, Señor, deténgase, no siga hablando. Y hace silencio y me mira. Y el bajista y el guitarrista se ponen de pie y comienzan a gritarme a mí. Tú no vas a permitir que los dones de Dios fluyan y que la palabra de Dios sea hablada, así que no lo vamos a permitir. Se pusieron de pie, agarraron a sus esposas y 5 personas se fueron. Ahora el lugar está vuelto una locura. Y yo me pregunto a mí, ¿y qué voy a hacer? Y el Espíritu Santo me habló suavemente y me dijo, enséñale sobre autoridad y orden en la casa de Dios. Así que por los próximos minutos déjeme enseñarle algo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo estoy predicando, déjeme enseñarle algo. Fuimos a Romanos 3 y le enseñé sobre autoridad y orden divino, ¿ok? Cuando yo termino con mi mensaje, de repente la atmósfera comienza a cambiar, toda la atmósfera. Dios me habla a mi corazón y me dice, al hombre que le dijiste que se callara, dile que Dios tiene una palabra para decirle y quiero que la profetice ahora. Y yo dije, bueno, ha sido una de esas noches, así que ¿por qué no? Déjalo que hable. Yo sé que le dije que se detuviera, pero hermano, si usted siente una palabra, compártala ahora porque Dios me está diciendo que usted tiene una palabra para compartir. Y el hombre comenzó a profetizar y dijo, así dice el Señor, y he visto el pecado que ha infectado esta iglesia, así que escuchen la palabra del Señor de él porque él escucha mi palabra.
Y eso fue todo lo que dijo. Y cuando él lo dijo, yo comencé a llorar como un niño. Y yo no dije ni una palabra, simplemente fui y me senté en mi asiento. El pastor se puso de pie y me miró y me dijo, yo no quiero estar en tus zapatos. Y yo dije, ese es el problema, es que tú no quieres proteger a tu gente. La palabra del Señor era escasa en esa iglesia y no había visión o revelación fresca. Estaba en una reunión en una iglesia en el Medio Oeste y fue una iglesia de las asambleas. Yo le conté lo que pasó. Esto pasó luego, después que yo aprendí acerca de la intimidación. Comenzamos una vez miércoles en la noche hasta domingo por la noche. Y el pastor dijo, no podemos detenernos, eso es increíble. Así que seguimos la campaña una semana más. Déjame decirte algo. La atmósfera era electrificante porque tuvimos ese mover de Dios del cual le hablé y ahora estaba pasando de nuevo. El domingo por la noche yo voy a la iglesia y el parqueo ya está lleno de gente. Estoy hablando completamente lleno, ¿ok? El santuario está lleno, hay gente de pie alrededor. Y yo voy a la oficina del pastor y el pastor está nervioso. Y yo le digo, ¿qué te pasa? Y él me dijo, John, bueno, es que viene un hombre aquí al culto y el hombre es transvesti. Él va a una iglesia en otro lado del pueblo y él profetiza en esa iglesia vestido de mujer, este hombre. Y yo le dije, déjame entender, ¿el hombre se viste de mujer? Y dije, tú no lo vas a conocer, él parece una mujer. Y él se llama Nancy. Y yo le pregunté, ¿él cambió antes de ser salvo o después de ser salvo cambió? Porque yo entiendo, si fue antes de ser salvo, uno lo trata de una manera distinta. Y él dijo, no, el hombre ha sido cristiano por muchos años y se cambió su apariencia sexual después de ser salvo. Y yo dije, qué interesante. Yo le dije, bueno, y el pastor dijo, ¿y qué vamos a hacer? Yo le dije, vamos a hablarle. Y él dijo, ¿cuándo? Y yo le dije, ahora. Así que llama a todos los ancianos y le dice, oigan, John dice que debemos hablarle. ¿Qué piensan ustedes? Y ellos dicen, claro que sí. Así que el pastor manda a uno de los ancianos a buscar a ese hombre y a su invitado que vino con él. Y yo miro al pastor y le digo, ¿tú quieres que yo hable con él o tú quieres hablar con él? Y él dice, no, 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 yo quiero que tú le hables. Y yo le dije, claro que sí, con mucho gusto. Y el hombre entró y se sentó y el Espíritu Santo me habló a mi corazón que nunca se me va a olvidar mientras vida tenga. Miré al hombre y le dije, ¿tú naciste siendo hombre o mujer? Y él dijo, ¿sabes qué? Yo nací con el cuerpo de un hombre, pero tengo la mente de una mujer. Y yo escuché esto, mentira. Y le dije, eso es una mentira. Porque la Biblia dice que nos creó varón y hembra, no mitad y mitad. Así que tú me dices que Jesucristo es tu Señor y Maestro y Salvador. Así que yo le sabes que si eso es verdad, tú te quitarías tu falda, te quitarías todo lo que tienes, tus zapatos altos, tus aretes, y dejas de tomar los suplementos, eso que te hacen crecer, lo que estamos viendo, ¿no? Y vas a vivir como un eunuco hasta que Dios te haga un milagro. ¿Qué piensas que estás haciendo entrando aquí a esta iglesia con este hombre? ¿Eso es una relación homosexual? ¿Y ustedes se llaman ser creyentes? Y el hombre sentado ahí mismo. Y yo le digo, usted no puede vivir en este estilo de vida pecaminoso y se llama ser cristiano. Así que ustedes o se arrepienten o se van. Ahora escuche. El hombre me miró y se puso nervioso. Bueno, es No estamos hablando del pastor, estamos hablando de ustedes. ¿Qué van a hacer? ¿Arrepentirse o irse? Y él dijo, yo me voy. Yo le dije, perfecto, el ujier te va a enseñar la puerta. Él se va. ¿Ok? Y el pastor me mira y me dice, ¿por qué tengo tanta paz? Y yo te digo que, pastor, tienes paz porque has obedecido a Dios. ¿Qué es amor verdadero? Dejando que ese hombre venga en un pecado obvio y se dice ser cristiano y permitir que entre al pueblo, o proteger a todo el pueblo porque el enemigo envió a este hombre para detener el mover de Dios aquí en este lugar. ¿Qué es amor verdadero? Y le digo, es verdad. Eso es amor verdadero. ¿Sabes qué? Ese hombre tal vez se va a su casa y va a seguir escuchando las palabras que yo le estoy diciendo. ¿Sabes qué? Él tal vez se arrepienta. Y él tal vez vea ese día donde Jesús le diga, vete de mí porque aunque profetizabas, yo no te conozco. Esto puede haber salvado su vida y protegimos a las demás ovejas. ¿Sabe lo que pasó esa noche? Una bruja gnóstica fue liberada esa noche y ahora es una de las personas que apoya nuestro ministerio desde ese día hasta hoy. Ahora te voy a decir algo. Vamos a tener que tomar una decisión de ser valientes. Porque Jesús le preguntó a Jeremías, ¿dónde está la gente que levanta la verdad? No estoy hablando de ser legalista y maltratar a la gente con leyes y regulaciones. Estoy hablando en el espíritu de amor de Dios, que tú protejas al pueblo, que proteja a la gente. Esa es la manera que protegemos. Pero hay demasiados pastores, demasiados padres que están intimidados.
Elí estaba intimidado. Había mucha gente donde el fluir de Dios no estaba protegiendo en sus iglesias porque están medio protegiendo las cosas, tratando de no decir algo aquí para no ofender a esta gente o a este grupo de personas. Para ser honesto contigo, yo le he predicado a tantos no creyentes este mensaje. ¿Y sabe lo que me dicen? Apreciamos lo que tú dices porque tú nos dices la verdad, pero lo dices de una manera en que sabemos que tú nos aprecias y nos amas. Y yo le digo a ellos, muchas gracias, ¿entienden? Con Elí no era solamente sus líderes, sino era también sus propios hijos. Todos digan sus propios hijos. Ay, ay, ay. Déjame contarte una historia acerca de otro hombre, un hombre llamado Moisés. Todos digan conmigo, Moisés. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando Dios quiso matar a Moisés? Como 10 de ustedes, así que lean sus Biblias. ¿Tú sabes que Dios vino a matar a Moisés? Vaya conmigo a Éxodos capítulo 4, Éxodos capítulo 4. Éxodos capítulo 4. ¿Recibes algo de Dios hoy? ¿Sabes cuál es mi pasión? Que la iglesia se levante y sea una iglesia aquí. Porque la gente no va a ser libre hasta que nosotros seamos valientes y personas de verdad. ¿Y sabe qué va a venir con eso? La persecución. Yo no estoy viendo en la iglesia apóstoles del Señor evitando decir la verdad porque viene persecución para ellos. Lo veo a ellos proclamando la verdad. Y le voy a contar y leer una historia antes de que terminemos. Te va a causar preguntarte qué tan lejos nos hemos ido nosotros, los creyentes. La razón por la que no somos perseguidos es porque nosotros no estamos defendiendo la verdad. La gente tibia nunca son perseguidas. ¿Qué es una persona tibia? Una persona que se mezcla con el mundo, pero también medio se mezcla con la iglesia. Tiene lo suficientemente tibio para juntarse con lo caliente, pero también con lo frío. No toman, beben, fuman o hacen lo que tú consideras malo. Pero es increíble cómo hemos reducido el pecado a una lista de cosas de hacer y no hacer. Pecado es simplemente desobedecer a Dios. Eso es el pecado. ¿Está conmigo? Tú puedes estar ahí criticando a la gente porque viven en pecado mientras tú estás chismeando también. Y yo veo en Proverbios que Dios dice 6 cosas odio y una séptima odio, y sin embargo adulterio no está en esa lista. Pero sin embargo, una de las abominaciones es aquellos que siembran discordia entre los hermanos, y eso es chisme. No estoy diciendo que adulterio es bueno, es decir, la palabra de Dios dice que aquellos que practican tal cosa, tal como el adulterio, no heredan el reino de Dios. Es increíble cómo muchas veces en la iglesia tenemos los grandes pecados de la iglesia y los demás nosotros los llamamos debilidades. El chisme, falta de perdón. Si tú eres un creyente, tú odias el pecado porque es pecado. Tú vas a odiar cualquier cosa que es una ofensa hacia Dios. ¿Estás conmigo? Buena prédica. Amén. Así que si tú tienes a alguien que está robando, mintiendo dentro de la iglesia, él cae en la misma categoría de aquel que está en inmoralidad sexual. Eso es lo que dice Pablo. Lee la lista. Pablo dice, todo aquel que se llama ser un hermano y hace esto, esto, esto y aquello, mire la lista, te va a impresionar. Pablo dice, ni siquiera coman con tal persona. Pablo dice, sin embargo, no estamos hablando de no comer con los que son homosexuales o lesbianas o pecadores o en el mundo. No, porque estamos tratando de alcanzarlos a ellos. Con ellos sí pueden comer. Estamos tratando de alcanzarlo, no de ser como ellos. Esto tiene que ser dicho en las iglesias aquí en los Estados Unidos especialmente. De otra forma, nuestras iglesias se hacen unos clubes. Mi mayor preocupación es que la iglesia en los Estados Unidos no se convierta en la iglesia en Europa. La iglesia de Europa fue a post-cristiandad. Y esas iglesias se han convertido en estatuas de lo que pasó en el pasado. No podemos permitir que las iglesias pierdan su efectividad y su avance. ¿Quieres avivamiento? Si tú quieres una iglesia creciendo, tú tienes que predicar el evangelio completo, no solamente las cosas que le agradan a las personas. Yo quiero que estés en el cielo. Yo quiero que tengas fruto para Cristo. Yo quiero que tengas amor para tu familia.
¿Por qué las familias están siendo destruidas si no podemos entender que desobedecemos y estamos sufriendo el fruto de la desobediencia y no hemos conectado las dos cosas? No miras a una persona pasando por lucha y dices, oh, están en desobediencia. Los apóstoles hicieron eso con Cristo y Cristo le dijo, no, no es eso. Eso lo hicieron para que Dios se manifieste. Es como que Jesucristo estaba diciendo, ¿por qué es que todas las cosas tienen que ser consecuencia del pecado? Pero sí voy a decir que hay personas que viven en consecuencias. Pablo dice, por esa razón muchos enfermos mueren de manera prematura porque no han juzgado su vida de su propio pecado. No han discernido el cuerpo del Señor. ¿Están conmigo? Estoy tratando de llegar a Moisés, ¿ok? Mi esposa hizo una oración bien peligrosa anoche. Ella dijo que John esté dirigido por el Espíritu y no por los apuntes que trajo. Yo estoy de acuerdo con ella y estoy orando lo mismo. Porque le estoy diciendo algo, va a cumplir 50 el año que viene. Y yo estoy más preocupado de ser efectivo y ver a Cristo decir, bien hecho, buen siervo fiel, que lo que la gente piensa de mí. Estoy más preocupado por eso, porque yo sé que si yo obedezco a Cristo, escuche bien, si yo obedezco a Cristo, yo sé que las vidas de las personas van a ser fructíferas, van a prosperar, van a estar en salud. Uno tiene que ser cuidadoso. Uno puede tomar una espada y cortar a alguien en pedazos, o puede tomar como un cirujano y cortar solamente la parte mala. Porque le estamos diciendo a los predicadores, no expongas mi enfermedad, yo quiero morir con mi enfermedad. Debemos estar diciendo a los pastores, predícame con convicción, dime la palabra, deja que la espada corte mi corazón. Ok, déjame hablarte un poco de Moisés, ok, vamos a ver. Éxodos 4:24 dice, aconteció que en el camino que una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Miren, pongan atención. ¿Qué está pasando aquí? Dios se le acaba de aparecer a Moisés en el tope de la montaña. Y le dijo, Moisés, mi pueblo ha estado en cautividad por casi 40 años. Y yo le he prometido un libertador y tú eres el que los va a liberar. Yo voy a hacer eso, ni siquiera puedo hablar. Tú eres a quien yo elegí, así que hace todas las señales, ¿verdad? Así que Moisés agarra a su familia, a sus hijos, su mujer y se va hasta Egipto. Y la primera noche que llegan y están acampando, Dios quiere encontrarlo y matar a Moisés. Ahora voy a hacer la pregunta una vez más. ¿Es Dios loco, esquizofrénico? ¿Cómo es que Dios entonces le dice, mi pueblo está esperando un libertador, tú eres el libertador, pero la primera noche que están en Egipto, Dios desea matarlo? Esa es la parte que debemos estudiar. Ustedes se recuerdan, ¿verdad? Dios y Moisés tienen un encuentro en la montaña y dice, tú eres el hombre. Ustedes se recuerdan, vieron la película, ¿verdad? De Charlton Heston que viene bajando de la montaña, ¿no? ¿Verdad? Ahora, Sefra, la mujer de Moisés, le ve la cara a Moisés y le pregunta, wow, ¿qué te pasó? Y Moisés le dice a su mujer, Sefra, Dios se me apareció en la montaña y va a traer libertad a nuestro pueblo y yo soy el libertador. Y Sefra dice, oh, qué bueno, mi amor, yo estoy contigo, vamos adelante. Y Moisés le dijo, oh, Sefra, pero hay una cosa que él me pidió. Dios me reveló el pacto de Abraham en la montaña. Necesitamos circuncidar a nuestros hijos. Circuncidarlo, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Bueno, circuncidado tenemos que quitarle la piel que está ahí en su parte. A mí no me gusta eso, Moisés. Así que Moisés viene y quita el primer hijo. Ahora, mi hijo tiene 17 años, está sentado aquí, yo lo vi a él. Yo recuerdo cuando el doctor lo circuncidó. Usted lo va a ver gritar a él como usted nunca lo va a ver gritar en toda su vida. Así que cuando él tomó ese miembro, él comenzó a gritar, su cuerpo se puso tenso y dijo, bueno, gracias a Dios que a mí me lo hicieron cuando tenía un día de nacido y yo no me recuerdo de nada. ¿Usted se recuerda cuando Josué estaba tratando de traer al pueblo a la tierra prometida? Él tuvo que circuncidar a todos los hombres. Dice que subieron sentados en la montaña durante 3 días. No estaban esperando a Dios, estaban en dolor. Así que Moisés circuncida al primer hijo y bueno, la esposa de Moisés ve eso y comienza a decir, no, imposible. Tú no le vas a hacer eso a nuestro segundo hijo. Tú eres malísimo, un cobarde. Así que Moisés le dice, ¿sabes qué es la voluntad de Dios? Y la mujer de Moisés le dice, a mí no me importa que sea la voluntad de Dios. No le vamos a hacer eso a nuestro hijo y tú no le vas a poner la mano con ese cuchillo. Y él dijo, tenemos que hacerlo, mi amor, porque es la ley de Dios, el mandato.
Así le dijo, si tú le pones la mano a ese muchacho, yo nunca te voy a hablar, no te voy a cocinar, no te me voy a acostar contigo. Así que ella llora. Así que ella le da el tratamiento de silencio y le grita y le llora y vuelve y le trata de silencio. ¿Sabe qué dijo Moisés? Así que él dijo, olvídate, yo tengo un llamado en mi vida, así yo tengo que hacer lo que Dios me dijo que voy a hacer. Así que él dijo, está bien, vámonos. Así que él se va hasta Egipto y la primera noche que están ahí, Dios se encuentra con él. Y Dios le dice, elige entre ella y yo. Mira Éxodos 24 y 25, la Biblia amplificada, una traducción en inglés. Así que aconteció que Dios le salió al encuentro para matarlo, porque le tuvo miedo y no quiso circuncidar uno de sus hijos. Así que Sefora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, si en verdad tú me eres un esposo de sangre. Y le dijo, sí, en verdad eres un esposo de sangre. Y así le dejó luego ir, hablando acerca del Señor. El Señor le dijo, elige entre ella o yo. Esa es su esposa de que estamos hablando. ¿Sabe lo que el Señor me dijo a mí un día? ¿A quién vine yo a matar? ¿A su esposo o a Moisés? Y yo dije, a Moisés. Así es, porque yo lo hice a él cabeza de esa familia. ¿Estás aquí? ¿Alguna vez te pregunta por qué Jesús dijo lo siguiente? No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner disensión entre el hombre contra su padre, la hija contra su madre, madre contra la nuera y su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Eso lo dice en Mateo capítulo 10. ¿Por qué dice Jesús eso? Porque ¿cuál es la persona que debemos amar más que a nuestra esposa o esposo? Eso es a Cristo. Lisa me ha mirado a mí y yo le he mirado a ella. Y ambos hemos dicho, no me provoque elegir entre tú y Dios, porque tú vas a perder. Y lo mismo yo le he dicho a ella. Pero sabes que al servir a Dios tenemos un amor que fluye a través de nuestro matrimonio. Tenemos mucho más amor de lo que hubiésemos tenido como no creyentes. El problema con Moisés es que quiso ser un hacedor de paz. Un mantenedor de paz es aquel que se compromete para mantener la paz, pero es falsa. Jesucristo nunca dijo, bendecidos son los que mantienen la paz. Jesús dijo, bendecidos son los hacedores de paz. ¿Quiénes son los hacedores de paz? Lo que confronta con tal de tener una verdadera paz. Por eso Cristo dice, desde los días de Juan hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo toman por fuerza. Porque él dijo, yo vine a traer espada. ¿Están conmigo? Le dije, ¿entienden? ¿Están conmigo? Necesitamos un buen balance. Timoteo era un buen hombre, pero estaba intimidado. Yo me imagino que también Timoteo era intimidado por gente, tal y como en la iglesia de Corintio. Y Pablo tuvo que escribir, decir, Timoteo, aviva el don que está en ti y sé fuerte en Dios. Ahora en la sesión número 5, aprenda por qué el impuro trata de intimidar al puro. John te va a colocar para operar en la grandeza del poder de Dios. También Lisa Bevere compartirá su historia de cómo venció la intimidación.